Ok, bienvenidos, Shalom, a este nuevo estudio el día de hoy del Plan Divino. El Plan Divino es el número 49. ¿Sí verle cómo refleja la luz? El Plan Divino número 49, el día de hoy, el título se llama El mal y las pruebas son un viaje de transformación. El mal y las pruebas son un viaje de transformación. Pero recordando un poco acerca de lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? O lo que estudiamos la semana pasada fue que todo el universo es parte de un mecanismo maestro, ¿sí? Lo vimos como un gran reloj con muchos engranes y que el engrane más pequeño hace que el engrane más grande se mueva y que todo interactúa en una perfecta unicidad única. Entonces el engranaje pequeño tiene su función para que funcione el más grande. Todo eso está concebido como con una inteligencia suprema. Este mecanismo incluye también aún el mal. El mal también tiene su propósito. Entonces, este mal que nosotros creemos que no tiene por qué estar dentro del mecanismo, está con un fin, con un propósito. Entonces, cuando el ser humano se desvía de su propósito, entonces ese mal que existe dentro del plan se vuelve destructivo. Pero mientras esté dentro del plan, ese mal esté usado para poder crecer, porque va hacia el objetivo, hacia el propósito que se dirige. Entonces, el mal tiene cinco formas. El mal tiene varias formas en las cuales se manifiesta de forma negativa dentro del mecanismo unificado, ¿sí? Y estas fuerzas negativas están permitidas que existen, obviamente, para generar cierto engaño, ¿sí? Un engaño hacia las personas, pero que al final, obviamente, se va a mostrar o definir que ese engaño era también parte, o esa fuerza engañadora también era parte de un plan, ¿sí? Entonces, a través de que exista ese engaño o ese plan o ese mal que está en medio de nosotros, hace que nosotros tengamos libre albedrío para tomar decisiones. O sea, no podemos decidir tomar una acción si no más tenemos una sola opción. Y si solo tenemos la opción de obediencia al Padre, no tenemos libre albedrío. Pero en el momento que existe el mal, tenemos libre albedrío porque podemos elegir al Padre o elegir al mal. Entonces, al final, Hakadosh Baruj Hu es quien demuestra su soberanía y dominio absoluto sobre todas las fuerzas creadas, en todo lo malo, se puede decir, o lo negativo, que fue creado, ¿sí? Con un objetivo, dentro de un plan, y cuando cumpla su plan, será destruido. O sea, cuando se cumpla el objetivo, será destruido. Entonces, podemos entender esta manifestación de varias maneras, o podemos decir que su existencia se puede estudiar a través de el propósito para llegar a un fin, o se puede tomar el estudio del mal en el ciclo de su principio como mal mismo o como el fin de su existencia. Ahora, nosotros estamos viviendo en una época donde parece que las fuerzas del mal ganan y tienen poder, ¿sí? A pesar de ello, genera un crecimiento en todos nosotros. Porque a pesar de esas fuerzas negativas que se manifiestan, cosas buenas salen de ahí, ¿sí? Aunque por el momento para nosotros nos parezca que no es cierto, ¿cómo va a salir algo bueno de todo esto? Sale, ¿sí? Entonces, en las tinieblas se gesta el mal, emergen, ¿sí? Hacen aparición. Pero esta aparición de las fuerzas del mal son para reconocer que hay una fuerza más grande que la que los mueve a ellos. Además de que sabemos que tienen su fin y que en el mundo por venir o en un tiempo determinado dejarán de existir. Entonces, aquí hay algo muy importante que se tiene que entender como contraste. La forma en que nosotros podemos valorar las cosas es a través del contraste, ¿sí? Nosotros podemos decir que no podemos entender el dolor hasta que no lo experimentemos. No sabemos qué es el dolor hasta que lo experimentamos. Nos pueden decir
Nadie puede decir que es el dolor o hablar de él a menos de que no lo experimente para que exprese que, bueno, este es el dolor, sé lo que es el dolor. Entonces, es a través de un contraste que se puede percibir el valor de las cosas, ¿sí? Entonces, podemos decir, mire, ponga mucha atención aquí porque eso es interesante. Podemos decir que un ser humano que vive de acuerdo a la Torah tiene valores, tiene principios y su forma de vivir es lógica, es clara y que al contraste con alguien que no vive de acuerdo a la Torah, pues bueno, te das cuenta que su vida no es clara, que no tiene seguimiento, que no tiene principios, que no tiene valores, que vive despreocupadamente, que no le importa nada. Entonces, nosotros a través del conocimiento de la Torah y vivir, podemos ver el contraste entre una persona que conoce al Padre y una que no lo conoce, y podemos ver el valor de las cosas a través de un contraste, ¿sí? De ver el contraste. Cuando entendemos ese constante o lo vemos, lo podemos apreciar también tanto en la vida como en lo que se ve alrededor de nosotros. Por eso nosotros tenemos que entender que aún ya sea la adversidad, en la adversidad se puede encontrar el mal, en el dolor, digo, el bien, y en el dolor se puede aprender mucho y también sacar el bien de ello. Por eso Eclesiastés, capítulo 7, verso 14, lo puedes leer, por favor, Zvi. Nos viene a decir algo interesante acerca de esto, que yo creo que usted y yo lo sabemos, no de memoria, pero lo hemos leído porque este libro lo leemos en Sukkot. Así es que creo que lo tenemos por sabido o entendido, o en alguna ocasión lo he leído. Adelante, Víctor Arraba. Barra, barra. Shabbat Shalom. Gachar. Dice, el día del bien gozará del bien, y en el día de la adversidad reflexionará. Ha Elohim ha hecho tanto lo uno como lo otro, para que el hombre no sepa lo que sucederá después de él. De Baruch Hashem. Ah, sí, qué claro está esto. En el día del bien goza el bien. En el día de la adversidad considera, o sea, medita, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre hizo el bien como el día malo, el día bueno como el día malo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Que el hombre nada haya después del. Quiere decir que a través del conocimiento de Hakadosh Baruj Hu entiende el objetivo del bien como del mal, ¿sí? Entonces aquí se destaca lo bueno como lo malo creado por Elohim mismo, que tiene su propósito, ¿sí? La adversidad forma parte del plan divino que nos lleva a reflexionar y aprender, a reflexionar y a aprender. Por eso se considera, o sea, aprende, valora, porque el aprendizaje genera valor. O sea, yo voy a valorar, yo aprendo, ¿sí? Cuando valoro, a pesar de cuando pasa una circunstancia. Entonces, si aprendo verdaderamente el valor que nos enseña Abba a través de su Torah y lo contrastamos con las enseñanzas, pero con alguien que no lo vive, vemos una forma de vivir muy mala, por decirlo así. Yo le voy a poner un contraste. Una persona que vive con la Torah nos dice a nosotros en la Torah que no debemos robar, es un mandamiento, no robarás. ¿Sí? Cuando la Torah nos dice que no robemos es porque todos tenemos la capacidad de robar. ¿Sí? Y no vamos a robar no porque yo tenga carencia de algo, sino porque el Padre me está diciendo, no robará. Hay gente que dice que si tuviera lo que necesita, no robaría, pero como no tiene lo que, lo que necesita, pues roba. Sí, entonces estamos viendo algo bien impresionante, algo que qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque no, las características, los valores de una persona no dependen de sus carencias o de lo que tiene. Porque hay personas que cuando se les quita la carencia de su necesidad, uh, cuando hay una carencia de su necesidad que tiene y luego le es proveída, cuando ya tiene, se vuelve mezquina y desarrolla otra cualidad negativa. Entonces, cuando se sigue al Padre, sabemos y reconocemos que tenemos tendencias al mal. ¿Por qué? Porque es una opción.
Pero en el momento que nosotros sabemos que Hakadosh Baruj Hu existe, que nos está guiando, que está presente, que lo entendemos, si tenemos una necesidad, clamamos, no robamos, y que si tenemos en nuestro corazón el sentido de mezquindad nos enseña a ser bondadosos, entonces vemos una diferencia muy amplia. Ahora les doy un ejemplo. En Israel hay lugares, hay una comunidad que se llama Benei Brak. Benei Brak es una comunidad que existe en Israel y que ahí no existe el departamento de policía. Es una realidad, no existe el departamento de la policía. ¿Por qué no existe el departamento de la policía en ese lugar? Pues porque no es necesario, porque la gente se respeta mutuamente y hace en realidad la Torah en sus vidas. Entonces, en todo el mundo, regularmente, se necesitan policías. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Sí? Porque donde hay policías es para prevenir que el daño hacia los demás, el daño a los derechos de los demás, el daño a las propiedades de los demás y la corrupción. Entonces tiene que haber policía para cuidar el daño que se inflige hacia los demás, para protección de la misma comunidad. Pero en esta comunidad, Bnei Braj, en Israel, no existe la policía. Y si no existe la policía es porque ahí no hay el sentido de dañar al prójimo, ¿sí? Entonces se cumple esa grandeza. ¿Podemos poner el contraste de una comunidad a otra? Claro que sí, la podemos hacer. Sin embargo, Hakadosh Baruj Hu nos enseña que nosotros tenemos que ver a través de contraste qué es necesario. Ahora, el mundo existe la negatividad. Claro que sí, lo existe. Entonces, si existe la negatividad dentro del mundo, nosotros podemos ver que hay un propósito en esa oscuridad o en esa maldad que hay. Y también sabemos que la oscuridad que existe se desvanece cuando la luz está presente, ¿sí? Entonces, hay una evolución en el mundo, porque el hombre cuando conoce al Padre, cuando el hombre entiende la existencia de Él, genera una comprensión y entendimiento de la vida de otra manera, y hay una evolución, si podemos llamarlo de esa manera. Entonces, el hombre obtiene un crecimiento a través de la negatividad o del mal. Entonces, obvio que hay un propósito. Entonces, aquí hay algo bien importante que tenemos que entender, ¿sí? Cuando uno vence el mal, cuando tienes la Torá, cuando sabes lo que el Padre dice que quiere que nosotros hagamos, se genera una prueba. El mal viene a tentarte, el mal viene a decirte, el mal viene a decir esto, el mal viene a mostrarte esto, ¿sí? Entonces, nosotros podemos vencer eso, ¿sí? En el mundo Yahudi se dice que el que es fuerte obtiene una ganancia por haber vencido, por haber soportado la prueba, vence. Pero también lo tenemos en el Brit Hadashah a través del hermano de Yeshua, nuestro Mesías, que fue Jacobo, que lo traducen en español como Santiago. En el capítulo 1, verso 12, lo puede leer por favor, Libby. Santiago capítulo 1, verso 12, nos dice a nosotros que hay algo importante ahí que tenemos que ver. Y ese campo que tenemos nosotros que ver es a través del contraste del entendimiento. Y que si nosotros vemos el mal que viene a nuestra vida, podemos usarlo para crecer y obtener elevación. Pero de esto está dentro del mecanismo. Pero cuando se obtiene o cuando se sale uno del mecanismo y entonces uno vive de acuerdo a la tentación, entonces se vuelve destructivo. Cuando uno no está obedeciendo la Torá y se deja llevar por el mal y se embulle en el mal, genera maldad, destrucción en el mundo. Pero cuando la persona que está estudiando la Torah vive de acuerdo a la Torah, a las enseñanzas de Abba, lo que se genera en su vida es un avance, porque vence al mal que viene, lo vence en la prueba y se eleva. ¿Va a venir el mal a tentarlo? Sí, pero uno vence.
Parece que Levi tiene problemas. ¿Lo lees, o lo leo yo? No, yo lo tengo ya, estaba esperando que terminara de Ah, hablar. ok, es que se fue su pantalla, por eso. Ah, se fue mi pantalla. Ok, Ya estoy ahí. ok, Es Jacobo, ¿no? Jacobo, Santiago, sí, es lo adelante. mismo. 1:12 dice, llevaré jejado, naive y esmereja. Qué bendito es el hombre que persevera diciendo, venciendo la tentación, porque una vez que haya pasado la prueba, recibirá como su corona la vida que Elohim les ha prometido a aquellos que le aman. De Barín Hachén, tienes razón. Si ve, lo mismo dice Jacobo, Santiago, que el varón que soporta la prueba, después de la prueba recibe una corona, un triunfo, una elevación, un esfuerzo. La corona es su fortaleza, lo que él hizo, lo que luchó, lo que se fortaleció para lograr el objetivo. Entonces aquí tenemos que el mal viene a tentar, pero cuando uno vence dentro del mecanismo, al vencerlo, entonces uno se eleva. Cuando uno no está viviendo de acuerdo a la Torah, y viene el mal y lo absorbe, entonces uno se vuelve destructivo porque está fuera del mecanismo, del plan, fuera del propósito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el reto que tenemos nosotros no solo nos mejora a nosotros, cuando nosotros vencemos no solo mejoramos nosotros, ¿sí? Sino que mejora a todo lo que está alrededor de nosotros. Cuando nosotros mejoramos, mejora todo. Y lo podemos llevar a una circunstancia muy sencilla en la vida regular. ¿Qué pasa cuando una persona es iracunda en una casa? Su ambiente es triste, su ambiente es tenebroso. Las Sí. personas que están alrededor tienen miedo hasta de hablar. Las personas que están alrededor tienen temor de que esa persona se enoje porque va a explotar o va a hacer algo. Pero cuando una persona, ¿ven? O sea, su carácter afecta a su ambiente. Cuando una persona vence la prueba, cambia el ambiente de la misma manera, ¿sí? Entonces, no solamente se vence al mal y crece uno, sino que afecta al ambiente. Y cuando uno afecta al ambiente, como decía, le vi hace un momento que me comentaba y decía que estando yo en la casa de mi tío, le estoy bendiciendo la casa de mi tío. Exactamente. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú estás, que está influenciado por tu presencia, hace más digno el lugar para que la presencia divina esté habitando ahí. Entonces, cuando la persona se eleva, hace digno el lugar para que la presencia divina esté ahí. Pero cuando la presencia está dentro del mal, que es destructivo, el lugar no es digno de la presencia de Hakadosh Baruj Hu, o del Padre, bendito sea. Entonces, cuando nosotros vencemos, nos elevamos y hace que la presencia del Padre descienda, entonces el espacio oscuro o el mal que ocupaba ese espacio se desvanece y ocupa ese lugar oscuro la presencia divina. O sea, que cuando uno genera un ambiente negativo, lo que ocupa ese lugar es el mal, pero cuando uno ocupa el bien, hace el bien, provocas que tu ambiente sea digno de la presencia del Padre y el mal se esparce, la oscuridad se va y ese lugar es digna de la presencia divina. Es digna de la presencia divina. Por eso hay personas que dicen, oh, yo sentí al Padre. Sí, porque el lugar es digno de la presencia del Padre. Hay personas que dicen, no, yo sentí el amor del Padre que me tocaba. Sí, porque el lugar es digno de, por causa de mi acción. ¿Sí? Entonces, la oscuridad desaparece, la presencia divina aparece, perdón. Entonces, no soy solo yo el que me beneficio, ¿sí? Como un recipiente, mi cuerpo no es el solo que recibe el espíritu, ¿sí? Sino que venzo, destruyo al mal y me convierto en alguien, ponga mucha atención aquí, en alguien que deja una huella en el mundo. Cuando nosotros influimos en el mundo a través de que vencemos la prueba, elevamos el lugar, lo hacemos digno de la presencia del Padre y se genera una huella en el mundo físico. Como le vuelvo y le repito, los ángeles no dejan huellas en el mundo. Ningún ser
espiritual deja huellas en la tierra. Nosotros dejamos las huellas en la tierra. Y es a través de nuestras decisiones de vencer el mal, de hacer más digno el lugar donde nosotros habitamos, para que esa presencia habite, y en ese momento se genera una huella en el lugar donde nosotros estamos. Se genera una elevación y la presencia del Padre está. Entonces, se genera una creación. En el momento que yo hago algo, la huella aparece y entonces se genera una creación diferente, porque se transforma el lugar. Oiga bien esto, como se transforma el lugar a través de lo que yo hice, entonces me convierto en alguien que es creador como Abba. Entonces ya soy un co-creador con el Padre. El Padre creó en el universo, pero nosotros al actuar también hacemos algo importante. Ponga mucha atención, porque el Padre construye y mantiene, pero nosotros mejoramos lo creado. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a mejorar? Sí, el Padre lo dejó así para que lo mejoremos. El Padre dejó un mundo incompleto, en un estado incompleto, para que el hombre lo completara. Por eso Adán tenía esa labor que falló. Y ahora se lo puedo comprobar tan fácil como es. ¿Qué es mejor? ¿Agarrar el trigo y comer de la gavilla y morderlo? ¿O agarrar el trigo, trabajarlo y hacer pan? Obvio que es mejor hacer pan tomando el trigo. Entonces el Padre fundó el mundo, el Padre le dio los nutrientes a la tierra, el Padre creó la semilla, el Padre hizo crecer al trigo y nosotros tomamos el trigo y lo convertimos en pan. Entonces lo mejoramos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El mundo se vuelve más significativo cuando nosotros dejamos que la presencia divina habite. Entonces, cuando la presencia divina habita, porque yo tomo una decisión y venzo al mal, cuando yo venzo al mal, hago que la presencia divina aparezca en la tierra. Ese es el propósito del mecanismo del reloj divino, ¿sí? El engrane, los engranajes. Aquí está el mal, pero yo lo venzo, y al momento de vencerlo, el mundo tiene la dignidad de recibir a Hakadosh Baruj Hu, al Padre. En el momento que se recibe el Padre, el mundo se transforma porque hay ahora la divinidad, se eleva y yo me convierto en co-creador con el Padre y dejo una huella y ahora soy co-creador con el Padre. Mis acciones son muy importantes y significativas porque mi posición en el mundo se eleva como creador, como el Padre es creador. Él crea el mundo, lo establece y nosotros lo trabajamos para mejorarlo, ¿sí? Entonces, nos convertimos como el Padre, porque es el Padre un dador. El Padre hace bien al mundo, el Padre sostiene al mundo, el Padre da al mundo, y cuando nosotros vencemos al mal, estamos dando. ¿Qué quiere decir? Haciendo que la presencia divina descienda a la tierra. Entonces contribuyo a formar un mundo más espiritual. ¿En qué momento? Al trabajar en mí mismo, hago mejor el mundo. Por eso mire lo que dice Miqueas capítulo 6, verso 8. Lo puedes leer, por favor, Isbi. Aquí aprendemos algo interesante lo que dice Miqueas. Barro dice, oh hombre, él te ha dicho lo que es bueno y lo que Adonai pide de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte con tiento con Adonai, de Marín Hachén. Miren qué importante es trabajar en uno. Mira lo que dice el Padre. ¿Qué se te dice, hombre? Tú ya sabes, se te ha dicho que hagas el bien. ¿Qué pide el Padre de ti? Haz justicia. Ama la misericordia y sé humilde ante tu Elohim. Que son tres cosas muy importantes, mi querido hermano. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de actuar con justicia, actuar con humildad y amar la misericordia. Son tres cosas que están primero dentro de nosotros. Están en el interior, porque dice, actúa con justicia, ama la misericordia. Sé humilde, eso está dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que haz lo bueno con estas tres cosas, están dentro de ti. Primero están dentro de ti. ¿Y cómo voy a influir hacia los demás? Haciendo justicia, afecto al mundo,
afecto al exterior. Entonces, el cambio está dentro de mí primero. Mi responsabilidad es primero en mí. No usted ha escuchado, yo le escuché muchas veces a muchos cristianos que decían, aquí lo escuché porque yo no conocía cristianos en México, pero aquí decía mucha gente, Chicago para Cristo, Chicago para Cristo. No sé si alguno de ustedes escuchó algo semejante, pero decían así, Chicago para Cristo, Missouri para Cristo, y Estados Unidos para Cristo, Cristo, México para Cristo, Guatemala para Cristo, y todos para Cristo. Sí, es algo interesante que tenemos que entender, ¿sí? Pero déjenme le digo algo. Una persona más sabia no dice Chicago para Cristo, México para Cristo, Estados Unidos para Cristo, América para Cristo. Una persona sabia no dice eso. Una persona más sabia dice mi vecindario para el servicio del Padre. Pero una persona mucho más sabia que ese que dijo del vecindario es mi familia, como lo dijo en alguna ocasión Yahushua, ¿no? Yo y mi familia serviremos a Elohim. Pero una persona mucho más sabia que esta persona que habla de su familia es el que dice, yo cambio, yo para mí, yo primero, ¿sí? Comienzo conmigo mismo, yo para Yeshua, yo primero cambio, yo primero y después afecto lo que está a mi alrededor. Si estás buscando aprender desde cero algún Primero soy yo. Sí, primero soy yo. Eso es importante. Entonces, si nosotros entendemos esto, entendemos lo que es el reto de la creación, ¿sí? La obediencia al Padre. Y los retos que hay, ¿sí? Son bastantes, pero esos retos son para vencerlos, para vencer la fuerza del mal. Ahora, yo le voy a decir algo que lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Y mucha atención aquí. ¿Por qué? Porque cuando estos retos vienen a una persona como usted y como yo, que vivimos sirviendo al Padre, el reto a luchar contra las fuerzas negativas no es que, ay, a mí me puso la tentación de, hace un momento lo dije, ¿no? Como de no robar. O a mí, ay, me está tentando el diablo. Eso usted y yo no lo hacemos. Como de, el diablo me está tentando a soltar la lengua de la shonjara. No, usted y yo ya lo vencimos eso. Sí, no, que el diablo me está tentando a que yo esté pensando en Firulais o quién sé yo. No, pero eso ya lo vencimos, eso está muy, muy limitado para nosotros. Nosotros estamos en otro ambiente, estamos en otro pensamiento más superior, porque el justo va más allá, más lejos. Entonces, si entendemos esto, mire bien, el mundo está lleno de negatividad, todos sabemos, ¿sí? Está lleno de negatividad y el que lo fortalece, el mal fortalece, es el que da la fuerza a la negatividad, ¿sí? Y cuando vemos que está lleno de negatividad, no vemos dirección o no vemos el propósito o no vemos significado. Y entonces, ponga mucha atención porque nosotros nos quedamos pensando y podemos analizando y quedamos pensando, está pasando esto, está pasando lo otro, y yo no veo propósito, no veo dirección, no veo por qué está pasando estas cosas. ¿Sí? El justo se empieza a preguntar en su sistema de creencia. Yo creo que usted en algún momento lo ha visto o lo ha sabido, ¿sí? Que la Torá se dijo en algún momento por parte de algunos, ¿existe el Padre realmente? ¿Sí? Cuando está pasando por circunstancias difíciles, cuando está pasando por circunstancias muy apremiantes, cuando ve lo negativo, cuando ve el mal, esa es una prueba, no la prueba de que si yo voy a hacer esto, que si yo voy a hacer lo otro. No, es la prueba más fuerte es si yo estoy pasando por algo malo y empiezo a temblar en mi sistema de creencias, ¿sí?
Porque a veces que pasan cosas en nuestras vidas que decimos, ¿por qué el Padre permite que nos pase esto? ¿Sí? ¿Por qué hay gente que le va bien y no obedece al Padre? ¿Por qué la gente que representa lo falso prospera? ¿Por qué la gente que representa lo auténtico, lo verdadero, sufre? ¿Sí? Esta es una pregunta que desafía la relación entre Hakadosh Baruj Hu y nosotros, o el Padre y nosotros. Es el desafío del justo, ¿sí? Es una prueba muy poderosa del justo, ¿sí? No es de que, ay, tengo tentación de pecar, tengo tentación de hacer eso, tengo tentación de hacer esto porque el enemigo vino a tocarme. No, es que yo estoy pasando por una circunstancia tan apremiante, tan difícil, que no le veo sentido, no le veo salida, y empiezo a cuestionarme, ¿el Padre es real o no es real? ¿Está presente o no está presente? ¿Sí? El justo empieza a hacerse esas preguntas. ¿Esto que estoy haciendo tiene valor o no tiene valor? ¿Sí? ¿Estoy viviendo una mentira o qué está pasando? ¿Sí? Entonces, al justo no se va a estar pensando en qué va a pecar, sino le va a preocupar es que si lo que estamos viviendo es la realidad que genera el cambio en la vida o que está viviendo una falsedad. No por el hecho de que quiera decir tengo la razón, sino por el hecho de las circunstancias que están pasando y que quiere que la presencia divina se manifieste en la vida, en la realidad, ¿sí? Mira lo que dice Jeremías, cuando el pueblo fue enviado al exilio. Shehakim, por favor, Jeremías 12:1, nos dice algo interesante acerca de lo que está pasando, de lo que sucede cuando son enviados al exilio, en el exilio el pueblo de Israel. Tiene, creo, el micrófono apagado. ¿Ok? Ya ahorita, Rabino. Toda alaba a usted por esperarme. Ok, entonces entendamos que la sinceridad del justo que tiene en su corazón viene por cuestionar al Padre y no por la duda, sino por cuestionar qué está pasando. Es Amén. ahí cuando Jeremías se levanta, adelante. Ok. Yivarejejaya Weberis Mereja. Justo eres tú, Adonai, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alejaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. De Barika sin Yivarejejaya Weberis Mereja. Ajá. Ok, mire lo que dice Jeremías, en su sentido de Jeremías, el profeta Jeremías, diciendo, ¿por qué prospera el camino los malos? ¿Por qué les va bien cuando son desleales? ¿Sí? ¿Por qué les va bien? Dice Jeremías, ¿no? Entonces, él no está dudando del Padre. Está tratando de comprender la justicia, ¿sí? Está tratando de entender qué es lo que está pasando. Hay un mundo que parece que está desordenado, hay un mundo que parece que el poder y la fuerza están en el lugar equivocado, ¿sí? Entonces, Jeremías está cuestionando y diciendo, ¿el Padre está envuelto en el mundo? Él lo creó. Y sabe el profeta que el Padre está atento al camino que el hombre elige. ¿Para qué? Para pagarle de acuerdo a sus actos. Entonces, la historia nos muestra que ha sucedido en Israel, que las cosas no suceden solamente por suerte o por casualidad. Es la intervención del Padre en el mundo lo que hace que los hechos sucedan. Entonces, él le pregunta, la prueba es para el justo, porque no entiende por qué está pasando esto, ¿sí? Entonces, los que representan el mal tienen poder, tienen dinero, tienen el dominio, tienen el control. Y eso no lo entiende. Porque el poder, el control, el dominio están en el lugar equivocado, no están con el justo. Entonces, la angustia que tenía Jeremías
en el exilio de lo que está pasando es cómo el mal prospera y cómo los buenos o los que siguen al Padre están por debajo. ¿Cómo es posible? Entonces, aquí es la pregunta del justo es, ¿cómo es posible? ¿Es el Padre está envuelto en el por qué está pasando esto? Es algo que se preguntó el rey David, y no el rey David siquiera, ¿sí? El rey David preguntaba en el Salmo 73, 2 al 3, lo puedes leer por favor, es vi. En ese salmo que el rey David proclama algo muy importantísimo y que nos hace ver a nosotros, no era lo que él estaba sintiendo, él vio proféticamente lo que pasaba. Adelante, Elvi. Torraba. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados. De Baruch Hashem. Mira lo que dice David. Por poco, ¿sí? Estuve muy cerca de resbalar. ¿Por qué se iba a resbalar? Dice, por poco me resbalo de la envidia de los hombres, por poco me resbalo por la envidia, ¿sí? Porque ellos están pasándola bien, porque ellos están divirtiéndose, porque están en fiesta, porque están en la buena comelona, porque les va de maravilla. ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Debería de ocurrir lo diferente. ¿Qué está pasando? Esta es la prueba para David, ¿sí? El Padre permite que exista ese mal porque es una prueba, ¿sí? Es una prueba para el hombre que se enfrente y que cuestione su emuná. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecerla. Entonces el corazón del justo dice, sé con certeza, tengo en mi corazón, creo en mi corazón, que no tengo la respuesta de a todas mis preguntas y no sé cómo es que el Padre está guiando esto, aunque yo sé que Él es fiel, es confiable, es bueno. Y aunque no entienda lo que el Padre me está haciendo o lo que está haciendo, yo confío en Él. Porque Él es justo, Él es sabio, Él es justicia. ¿Sí? El entender el camino del Padre es difícil porque hay muchas formas de las cuales Él se manifiesta, pero el punto es confiar en Él, en lo que está haciendo. Entonces, el reto nos permite entender una característica del Padre. Y mire bien, aquí hay algo muy importante, que este es el centro de todo este estudio. ¿Sí? Porque cuando a uno de nosotros nos pasa algo grave o malo, ¿sí? Algo que nos pasa a nosotros mal, que nos aflige en nuestra alma, que viene y nos daña a un ser humano, a nosotros. Queremos venganza. ¿Sí? Yeshua nos enseñó y nos dijo que si alguien te da un golpe en la mejilla, ponle la otra, para que no te vengues, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, nos lo está quitando. Está hablando de algo importante que lo vamos a entender ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese estado de venganza, ese sentido de venganza lo tiene el Padre. Porque Él dice, mía es la venganza. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Todos. Todos hemos escuchado eso. Pero a nosotros nos dice que nosotros no tomemos venganza. Pero Él sí toma venganza. ¿Cómo podemos entender que Él nos dice, mía es la venganza, y a nosotros nos dice, tú no te vengues, yo me vengo, yo soy el vengador? ¿Sí? Yo soy tu vengador. Yo me voy a vengar por lo que te hicieron. Y nosotros lo podemos leer en Levítico 19, 18, Leví, por favor. Ahí nos dice algo interesante, porque sabemos que si algo nos viene a hacer alguien en Levítico, como Yeshua también lo dijo, ¿sí? No podemos querer o no debemos de tener venganza contra las personas cuando nos hacen algo, o no tomar venganza. Entonces, entender en qué momento Abba dice no tomar venganza y entender por qué Él sí toma venganza de lo que nos hacen a nosotros.
Y todo está unido a la prueba. Todo está unido a la prueba. Ahorita lo va a comprender claramente. Adelante, Levi. Yevarejeja Adonai Beyismereja. Dice así, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. De Baren Hachem, razón. ¿Sí? Ok, no guardarás rencor. No te vengues ni guardes rencor. Dice, ok, no vengarme, que decir, ok, no voy a reaccionar con venganza, pero tampoco voy a guardar rencor. El rencor es este. Cuando una persona dice, ay, yo puedo vengarme, pero no lo voy a hacer. Porque el padre me dice que no me vengue. Pero me puedo vengar, pero el padre dice que no me vengue. ¿Sí? Eso es tener rencor. Por eso dice, no te vengarás ni tendrás rencor. ¿Sí? O sea, no te vas a vengar y te vas a quitar eso del corazón, el decir, puedo, pero no lo vas a hacer. Puedes, sí puedes, pero no lo vas a hacer. Ay, perdón, porque ando medio mormado. Entonces, fíjese bien. Eso es muy importante entenderlo. Cuando el Padre dice que nosotros no lo hagamos y que no guardemos en nuestro corazón, pero Él sí lo hace. Qué importante es esto, entenderlo, ¿sí? Que no lo puedo, que yo no lo puedo hacer, pero Él sí. Él puede generar eso. Entonces, nosotros no podemos vengarnos ante los ojos del Padre, pero Él sí lo puede hacer. Y eso es una característica del Padre, ¿sí? Y si nosotros decimos en nuestro corazón, oh, yo no me voy a vengar, pero el Padre lo va a hacer por mí, ¿sí? O si el Padre se puede vengar, ¿por qué yo no? También puedo hacerlo yo, ¿sí? Pero Abba dice, no, tú no te vengues, yo me voy a vengar. Ahora vamos a analicemos esto que se llama venganza, ¿sí? Porque si alguien viene y me hace a mí algo, ¿sí? ¿En qué momento yo siento la necesidad de vengarme? ¿Sí? Yo no me voy a vengar si una persona viene y me hace esta seña, me guiña, me hace el ojo grande y me saca la lengua, ¿sí? Yo no me voy a sentir deseo de decir, ay, me voy a vengar de aquel que me sacó la lengua. ¿Por qué? Porque esa persona puede ser tan tonta que no se dio cuenta que sacó la lengua. ¿Ha visto gente tontita que saca la lengua sin darse cuenta que está sacando la lengua? ¿Sí o no? ¿Ha visto esas personas que tienen defecto, que tienen algún problema neuronal y mueven sus bocas sin control o sacan la lengua y se están lamiendo? Bueno, uno no se puede vengar por esas cosas. ¿En qué momento se puede decir que uno siente la necesidad de que lo venguen? O sea, de ser vengado. ¿En qué momento siento? ¿Sí? Cuando yo siento o cuando yo sé en mi corazón, en qué momento yo siento venganza, es cuando tengo igualdad de condiciones y alguien me quita algo, me acusa de algo, me humilla de algo, me ofende, ¿sí? Tengo el sentido de venganza, ¿sí? Cuando una persona me humilla, cuando una persona me quita la ilusión de quién yo puedo ser y viene y me dice, tú no puedes hacer esto, eres esto, el otro, siento la necesidad del deseo de venganza, ¿sí? En el momento que una persona siente la necesidad de venganza es porque le quitan algo, porque siente que perdió algo. ¿Sí? Yo siento venganza porque me quitaron esto, me robaron, me humillaron, o sea, me quitaron la dignidad de persona, hablaron mal de mí, me humillaron, me hicieron sentirme mal, me quitaron mi dignidad, estuvieron con la lengua de
de Satanás hablando para allá y para acá, y me quitaron mi dignidad y me quitaron la ilusión de que íbamos a hacer algo, destruyeron. Ahí tiene el sentido de venganza. Y necesito que me recupere o que tener recompensa de lo que perdí, de lo que me quitaron. Quiero que me regresen lo que me quitaron, quiero que me regresen mi dignidad, quiero que me regresen lo que era mío, quiero que me quiten que me regresen lo que he perdido, quiero que Ahí es la necesidad de venganza. Ahí es donde viene ojo por ojo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que sea regresado el valor de lo que se te quitó, de lo que se perdió, de lo que se te hurtó. ¿Sí? Por eso miren lo que dice Isaías 35:4. Lo puede leer, por favor, Shaquín Toarabá. Interesante. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Elohim viene con retribución, con pago. Adonai mismo vendrá y os salvará. De Barikasen, me habla, papá. Mire, y en otras versiones dice diferente, ¿sí? Díganle al corazón, a los que están en corazones tristes, esfuércense, no temas, no temas. Yo soy tu Elohim, quien te da retribución. ¿Qué es retribución? Lo que te quitaron te lo voy a regresar. Por eso luego dice, la venganza es de Elohim. Yo te voy a remunerar, te voy a retribuir. La venganza es mía. Yo mismo vengo y te salvo. ¿Sí? Vea bien, aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Porque la idea de tomar uno, de que a uno le regrese lo que se le quitó, es muy humano. Pero Abba siente que también él toma venganza porque le quitaron algo y dice, yo soy el que vengo. Pero mire bien, al padre nadie le puede quitar nada. Nadie le puede quitar nada al padre. El padre no tiene la necesidad de ser compensado, ¿sí? El hecho de que el padre diga que quiere vencer o que va a vengarse tiene otra connotación. Porque a él nada ni nadie le puede quitar nada. Por eso Yeshua dijo estas palabras en Juan 10:27-28. ¿Lo lees, por favor, Svi? Yeshua dijo esto, bien importantísimo para que nosotros podamos tener en cuenta este entendimiento. Y dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. De Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aleluya. Así dijo Yeshua, nadie puede arrebatarnos de la mano. Al Padre nada le pueden quitar, nadie le puede quitar nada al Padre. Él nos tiene el sentido de, necesito vengarme. Entonces, ¿en qué sentido el Padre dice que Él se va a vengar? Mire bien el concepto. ¿Usted sabe cuántas personas he escuchado yo hablar mal del Padre solo porque el Padre en la Torah escribió que Él se va a vengar? Pero la ignorancia siempre va a hablar. ¿Sí? Entonces, el concepto de que el Padre es el vengador, es porque tiene sensibilidad del humano, del ser humano. ¿Qué significa esto? Hashem dice, me vengaré de aquellos que te llevaron al exilio. Me vengaré de aquellos que te hicieron sufrir en el exilio. Lo que te hicieron, lo vi. Vi que mientras, oiga, ponga mucha atención aquí. Cuando estabas en el exilio, cuando estabas en tu problema, cuando estabas en tu situación, yo vi que te empezaste a cuestionar si yo estaba contigo. Te empezaste a preguntar que quizás te había olvidado y sufriste cosas físicas, te lastimaron, te quitaron y te preguntaste, ¿dónde está mi Elohim? Te preguntaste a ti mismo. Está conmigo, me camina, me protege. Todos también, menos yo, y me lastiman, y me ofenden, y me dañan. En tu aflicción, en tu dolor,
ahí yo lo aprecio, yo lo estoy viendo. Entonces yo vendré, dice Abba. En su tiempo vendré y te voy a compensar. Cuando dudaste, en el momento donde tu emuná fue sacudida, en el momento donde te sacudieron, en el momento donde te hicieron pasar por dolor, me voy a vengar porque se apareció la duda. ¿Qué duda? De si yo existía, si estabas en el camino correcto, si estabas en el lugar donde deberías estar. Vendré en el momento correcto, te fortaleceré, te levantaré y te remuneraré. Entonces, el concepto de la venganza del Padre es la sensibilidad del dolor del humano cuando atraviesa por el concepto, por la prueba del sufrimiento que se genera, las preguntas, ¿dónde está? Aun cuando ve tanta negatividad. No porque el Padre me está tentando, el demonio me está tentando a pecar, el demonio me está... No, no es por eso. Aquí la venganza es cuando el Padre ve que se te sacude tu emuná, se sacude tu dolor, tu aflicción, y te preguntas constantemente si lo que estás haciendo en tu vida tiene algún valor, está funcionando, o es real o no es real. Entonces el Padre dice, ahí es donde yo me voy a vengar, ahí es donde yo vengo, y te voy a mostrar que tu camino no era equivocado. Te voy a mostrar que estabas en el lugar correcto y que estabas haciendo lo que es correcto, y te voy a fortalecer. ¿Por qué? Porque el Padre hace cosas que se ve en lugares que camina, sus caminos son ocultos y misteriosos, pero siempre está presente. Y esa es su venganza. ¿Qué pasa? Todo lo que pasa es porque lo permite, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a reforzar lo que creíste. Y entonces te mostrará su grandeza, su tesoro, su revelación, su poder, si te aferras, en que un día tú dices, ok, Abba está conmigo, voy a ver su mano poderosa, la voy a ver porque estoy afligiéndome, pero estoy en el camino correcto, lo voy a ver, lo voy a tener presente aquí, lo voy a experimentar, aunque me ha sacudido mi emuná, pero sé que está conmigo. Por eso fíjese lo que dice Romanos 12:19, por favor, Levi. Aquí Romanos 12:19 nos viene a mostrar algo interesante que nosotros tenemos que meditar de una manera que nos traiga a nosotros la comprensión de lo que está pasando en nuestras vidas, para poder nosotros enfrentarnos, enfrentarnos a las circunstancias con esa emuná, con esa fortaleza y con ese sentido de venganza de Abba que dice uno, que entiende. Ahora espero que lo pueda entender y comprender ese sentido de venganza. Adelante, Levi. Toda Rabá. Sí. Llevaré quejado, no hay bellismereja. No os venguéis nunca, mis amigos. En lugar de ello, dejad lugar a la ira de Elohim, porque en el Tanakh está escrito, Adonai dice, la venganza es mi responsabilidad, yo me ocuparé de ello. De Barín Haché, Rabá. Y cuando dice, por eso dice, no tomen venganza a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ves que todo el mundo le va bien, porque te quitaron, porque te ofendieron. No es una tentación de que tú robaste, de que tú ofendiste, no, te están haciendo a ti. Tengo escasez, no tengo para comer, no tengo para pagar la renta, estoy enfermo, estoy delicado, no tengo nada, estoy sin nada. Mi fe se está tambaleando, estoy dudando, estoy en lo correcto, no lo estoy. Me hicieron tantas cosas. Bueno, no tomes venganza de los que te hicieron cosas, dice el Padre. Donde tu emuná se te ambalió, yo vendré y pagaré. Mía es la venganza. ¿Qué quiere decir? Me va a retribuir. ¿Qué quiere decir esto? Hay un salmo muy lindo donde el Padre dice que Él guarda las lágrimas de todos nosotros. Y esa simboliza la atención, simboliza el cuidado, simboliza que el Padre está atento al sufrimiento humano. Y entonces David expresa ese sentimiento que el Padre cuenta los pasos, las lágrimas que derrama
cada persona cuando está en ese estado. Y eso está escrito en el Salmo 56, verso 8 al 9. Sheikh Hakim, por favor, ¿nos dice algo interesante aquí? Claro que sí, no más algo interesante. Nos muestra cómo el Padre nos cuida. Adelante. Perdón, lleva de Jehaya Weberis Mereja. Amén. Mis vidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Adonai esté por mí. David dice, no, mire, no, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, dice Yeshua que él cuenta nuestros cabellos, que cuenta hasta los cabellos. Pero aquí el rey David dice, Abba cuenta mis pasos y pone mis lágrimas en su redoma. Redoma es una vasija donde conserva las lágrimas. Entonces, Abba cuenta las lágrimas, como cuenta los pasos que damos, ¿sí? Y las escribe en un libro para que estén como remembranza, ¿sí? Entonces dice, yo clamaré y diré, yo sé que Elohim está conmigo o por mí en frente de mis enemigos. O sea, él va a hacer venganza, ¿sí? Entonces, la sensibilidad del Padre ante nuestro dolor y sufrimiento en nuestras luchas, él eventualmente hará justicia. Entonces, fíjese bien, hay un concepto que enseña Lusato, porque este plan divino, esta extensión del plan divino, lo enseña Lusato. Y en este hay un concepto que me gusta, ¿sí? Que él dice que cuando está a punto de amanecer, el periodo de oscuridad es muy fuerte, muy profundo, ¿sí? Muy denso. Antes de que amanezca, la oscuridad es muy fuerte, muy profunda, muy confusa, muy oscura. Más que toda la noche que sin luz, ¿sí? Ese es un patrón. Lusato enseña esto, ponga atención, Lusato lo dice, ¿sí? Y el patrón de la oscuridad hacia la luz también lo manifiesta, según Lusato, un patrón como Moshe. Cuando Moshe llega a Misraim y llega a Faraón con una petición diciendo que le conceda al pueblo alimentos o que el trabajo sea menguado y que no los hagan trabajar de más. Pero las cosas se ponen peores cuando va Moshe a hacer esto. Entonces Moshe va y se revela con el pueblo, Moshe va y se revela al pueblo, y entonces dice, pacadati. Esas pacadati son palabras que se enseñaron según la tradición judía para mostrar que él venía en orden, en el nombre del Padre, ¿sí? Pero se identifica como mensajero y después de que las cosas se ponen peor, se desaparece por un tiempo. Lusato dice que esto que hizo Moshe, la función de Moshe de revelarse y después desaparecer por años y luego manifestarse nuevamente, es lo mismo que hará Mashiach. Se revelará como un Goel, como el Redentor, pero después se desaparecerá. ¿Y qué pasó con Yeshua? Eso, aparece y luego se fue. Y después volverá. Dice, ¿cuál es el objetivo de que se vaya? La emuná, que crezcan en emuná. Por eso Yeshua dijo en Juan 16:16, por favor, es Víctor Arabá. Interesante lo que nos dice Yeshua. Corra, dice un poco y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me volveréis a ver. Sí. Arabá. ¿Sí? Entonces Yeshua está diciendo lo mismo del patrón que está utilizando a este Lusato, enseñando y diciendo un poco y ya no me veréis. ¿Sí? Un poco y me volverás a ver. Y Lusato dice, él se manifiesta, las cosas se ponen peor, desaparece y luego vuelve y regresa. Y todo esto es por emuná, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay una prueba muy fuerte dentro del ser humano que el Padre pone al ser humano, ¿sí? Porque el Padre hace que suceda algo en el ser humano.
Cuando Moshe aparece, se revela y se manifiesta. ¿Sí? Y entonces, cuando él desaparece, la emuná es probada. Porque de repente todo se quita. Viene el libertador y de repente ya no está. Entonces, ¿qué pasó? El que te iba a redimir ya se desapareció. Y entonces, ¿qué sucede con el que estaba delante de ti y ya no está? Pues la emuná cae. ¿Y por qué se va? Porque hay que probar la fe. ¿Sí? ¿Qué hace el Goel? ¿Qué hace el Redentor? El Redentor desaparece, pero después regresa para revelarse. Pero ¿qué pasa? Lusato muestra ese concepto, que nosotros somos recipientes de lo que creemos. ¿Sí? Y cuando nosotros somos fieles a esa emuná de lo que se reveló primero, entonces nos hacemos dignos de una revelación superior. Él narra y dice que cuando se le dio al pueblo de Israel la Torá, la persona tenía una motivación para cambiar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Oh, que muchas personas salieron de Misraín, ¿sí? ¿Usted se acuerda cuánta chusma salió de Misraín? Uy, sí, mucho. Mucha gente salió de Misraín que no eran del pueblo de Israel. Pero cuando iban por el camino, cuando iban en el camino y se les entrega la Torá, toda la chusma se muere en el desierto. Ah, sí. No entra, ¿sí? Y mire bien, cuando el Padre les entrega la Torá, la emoción, la euforia de la revelación, de vi la Torá, de vi los voces del shofar, vi el poder, vi la majestad, la resurrección, la sanidad, todo lo vi ahí, todo se vio ahí en ese momento. En ese momento todos fueron sanados, en ese momento la majestad de la visión divina se levantó, todos eran profetas, todos vieron lo divino, todos eran profetas. Pero déjenme les digo algo, ¿qué sucedió en ese momento? Lo del becerro de oro. El pueblo de Israel, ponga mucha atención aquí, que sufrió la esclavitud, fue la que absorbió la revelación. Muchos querían y decían, ok, yo quiero ser parte, yo quiero ser parte de este pueblo porque yo sé que ese es el Elohim verdadero, yo quiero, pero la revelación no fue absorbida como debería de ser. Porque no sufrieron la esclavitud. Porque no estuvo a prueba su emuná y en el momento que se les probó en el desierto, empezaron a enojarse cuando no tenían comida, empezaron a enojarse cuando no tenían agua, se empezaron a enojar, en general generaron problemas uno tras otro, porque no absorbieron la revelación. Quiere decir que en la prueba capacita a la vasija para recibir revelación. Cuando se está en Israel y se pasa por la prueba, se capacita. Yo vencí, ahora me van a dar una corona. Voy a tener visión, voy a absorber revelación. Ahora estoy en un nivel diferente para recibir revelación superior. Entre más pasas por una circunstancia difícil y lo vences, eres más capacitado para recibir una revelación. ¿Sí? Entonces, este es el mecanismo. Hay un plan en el Padre. En medio del problema se genera una revelación. Nosotros estamos cerca de celebrar una festividad que se llama Simchat Torah, el gozo de la Torah. ¿Sí? Y danzamos con ella y danzamos con la Torah y la Torah del Padre, la tenemos nosotros, somos sus pies, aleluya, amén. Ese gozo de la Torah, ¿quién tiene ese gozo de la Torah? Quien batalló en la lucha recibe esa revelación profunda de la Torá cuando batalló, cuando luchó, cuando fue probado, cuando su fe se tambaleó, cuando hubo la duda, no de lo que me probaron a mí para decir, lo estoy haciendo, me pegó la tentación de pecar o de hacer esto. No, no, no. Donde me hicieron, donde me dañaron, donde me hicieron sentirme mal, donde me ofendieron, donde me quitaron, donde me hurtaron, donde me desaparecieron. Ahí en ese momento
mi emuná se sacudió por decir, ¿y dónde estaba Hakadosh Baruj Hu cuando él se manifiesta? Entonces se genera una alegría. Estaba en lo correcto, estaba en lo correcto. Y así la danza con la Torah, ese gozo de la Torah, es porque no tengo duda, ¿sí? Porque la experiencia de la vida que tengo con él me trajo la verdad. Entonces, la honestidad retiene la emuná y me hace digno de recibir revelación de la Torah. También me hace digno de recibir a Mashiach, quien verdaderamente se goza con el Padre y pasa la prueba, es digno de recibir a Mashiach. Quien no pasa las pruebas no es digno de recibir a Mashiach. Entonces, mira lo que dice el Salmo 25:14. Lo podemos leer, por favor. Esvito Arabá. No, Rabarro, y dice, el secreto de Adonai es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Hasta cuál era, Rabí? Este solamente ese, sí, Arabá. Todo, todo, Rabarro. Entonces dice, el secreto de Hakadosh Baruj Hu es para los que le temen. O sea, que aquel que sabe del Padre, que entiende de Abba, que se pone firme en la prueba, es el que recibe el secreto, la revelación. Entonces, crecemos más, ponga atención aquí, crecemos más cuando tenemos momentos difíciles. No es que lo esté buscando uno para crecer, ¿sí? Pero se crece más cuando pasa uno por circunstancias difíciles. Hay gente que dice, a mí no me pasa nada, yo todo estoy bien, yo no tengo ningún problema, además el padre me habla, el padre me dijo esto, el padre me dijo lo otro, yo estoy prosperado, no pasa nada, yo no paso por pruebas, a mí yo estoy en la mano del Padre, yo no tengo ninguna circunstancia y el Espíritu me habla, sí, ya, right, eso significa que no está creciendo. Porque se crece más cuando tienes problemas, porque cuando tienes problemas y los vences, te mantienes firme en la emuná y dices, el Padre va a estar aquí conmigo, el Padre me va a sacar de esto, el Padre va a caminar conmigo, el Padre me va a mostrar la salida, el Padre se va a manifestar en esta prueba. Entonces, al yo vencerlo, mi cuerpo se capacita y recibe revelación y manifestación y elevación automáticamente. Pero el que no le pasa nada, no se eleva. Entonces, vea que esto es muy importante. El crecimiento ocurre en medio del problema. Esto está, esto está dentro del plan. Y entonces la persona puede ver la manifestación del Padre. ¿Por qué lo ve? Porque es más grande ver el poder del Padre en su vida que solamente decir, bueno, yo siento la presencia del Padre. Yo puedo hablar una lengua diferente que no hablaba. Y yo siento que me habla, sí, pero ver el poder al del Padre, eso sí. Y si estoy capacitado en mi vida a través de la prueba, entonces puedo manejar esto, puedo recibir. Pero una persona que no recibe pruebas en la vida, que los angoloteen, en la duda, no de que esté tentado en hacer el pecado, sino de lo que le pasa a sí mismo, lo que le viene a pasar, si no tiene, es un enano espiritual. Las experiencias hacen crecer. Un ejemplo en la Torah es Abraham. Abraham fue probado en 10 ocasiones. ¿Sí? Todos, usted y yo lo sabemos porque lo hemos oído por años. 10, 15, 20 años hemos escuchado, 30, 40, 50 años, que Abraham fue tentado en 10 ocasiones. Abraham, dentro del Mirashin, dice que le dijo a Hakadosh Baruj Hu, hey, yo no quiero que me toques más así, no quiero que me pruebes más. ¿Por qué? Porque en cada prueba hay un divorcio de ti.
Me divorcio de ti en cada prueba. ¿Qué quiere decir eso? Oh, yo ya tengo suficiente con 10 divorcios, suficientes para mí. ¿Qué significa esto? Que el Midrash diga esto. ¿Sí? Dice el Midrash que Abraham era un sádic y que tenía una conciencia tan profunda y tan grande de lo que es el Padre, que ninguna prueba en realidad era prueba para Abraham. ¿Sí? Cuando el Padre lo probaba, para él no era una prueba. Entonces, ¿qué quiere decir con que no quiero más pruebas porque no me quiero divorciar de ti? Según el Midrash dice que Abba le quitaba todo el sentido de la grandeza del Padre en su vida para que fuera una prueba para él. ¿Sí? Entonces, al sentir a Abraham que se le iba todo, usted lo va a entender, que se le iba toda esa fuerza de amor, de conocimiento y de grandeza real del Padre en su vida, para él era un divorcio. Entonces era el momento cuando ese divorcio sucede, ponga mucha atención, porque nos pasa, yo creo que a muchos de nosotros. Ese divorcio sucede cuando Abraham dice, ¿para qué quiero todo esto y por qué tengo que pasar por todo esto si todo lo que hago es en vano? ¿Dónde estaba? ¿Sí? Porque no entiende la ausencia del Padre. ¿Usted se acuerda en otra prueba? Fue que tuvo hambruna en la prueba de Israel y tuvo que ir a Misraim. ¿Por qué tenía que ir a Misraim si había hambruna? Y si confiaba el Padre, decía, haz que salga de aquí. Bueno, Misraim, para los que no saben, Egipto. Haz que en esa tierra brote comida, como lo hiciste, o como después lo hizo el Padre con Isaac. ¿Por qué Abraham tuvo que salir de la tierra prometida? ¿Sí? Y quitándole a Abraham, para que él fuera una prueba para Abraham, tenía que quitarle toda la conciencia, la emuná certera de quién era el Padre en su vida. Tenía que quitárselo. A ese era un divorcio, si no, no podía ser probado. Por eso, cuando uno es probado, no porque uno quiere pecar, sino por lo que pasa a su alrededor. Eso dice el Salmo 121:1. Por favor, Shahakin, me lo puede leer, por favor. Llevaré queja y a hueves me deja. Alzaré a mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Llevaré queja. Ahora va. Oiga bien, el rey David estaba hablando lo que veía que sintió Abraham. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene desde los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Pues, alzo mis ojos ahí, de ahí, de los montes vendrá. Abba, ¿sí? ¿Qué está pasando? Cuando la emuná está sacudida, busca de dónde va a venir mi ayuda. Mi emuná está tambaleando, ¿de dónde va a venir mi ayuda? Estoy experimentando la ausencia del Padre. Entonces, cuando sientes la ausencia del Padre, es el divorcio del Padre. Y no que te divorcie porque no quiere estar contigo. Es para que tu emuná crezca. ¿Sí? Lo mismo sucede para los que creen en Yeshua. ¿Sí? ¿Cuántas veces se dice, y ponga mucha atención aquí, cuántas veces se dice, ¿cuántos años tengo sirviendo al Padre? 20, 30, 40 años, ¿sí? Pero ya no sienten lo mismo que sentían cuando comenzaron. ¿Cuántos dicen eso? La pasión ya se me perdió. ¿Cuántos oraban y tenían ansia por orar? Dice, pero ya no tengo la misma sensación de orar como oraba antes. ¿Cuántos podían decir, yo me levantaba temprano y estaba en la oración, pero es que ya no siento lo mismo? Creo que me equivoqué. Debería de estar haciendo otra cosa. Creo que estoy perdiendo el tiempo. Eso es un divorcio. A propósito, para que mi emuná crezca. ¿Cuántos dicen que ya no me escucha el Padre? Es que ya no siento a Yeshua, ya no siento al Espíritu, ya no siento la emoción de leer Torah, ya no siento la emoción de estudiar, ya no siento la emoción de orar, ya no siento la emoción. Esa es una prueba, esa es una prueba. ¿Qué es lo que está pasando? Que
que la persona persevere para que pueda recibir más profundidad. Eso le pasaba a Abraham en cada prueba. ¿Por qué tenía que ser probado? Porque en cada prueba tenía que elevarse para recibir una elevación o una revelación. La prueba es un significado muy importante en todos nosotros para elevarnos. Entonces, eso sucede con mucha gente. Sí, cuando está cansado de que, uy, yo conozco a Yeshua y los mandamientos, pero ya no me importan, ya no siento la necesidad de seguirlo, ya yo pienso que me equivoqué, no debería de estar en este camino, ya no, eso es porque hay una ausencia, una separación del Padre. Y luego dice uno, pues, ¿qué hiciste? ¿De qué pecaste? No es así, es porque el Padre no está haciendo pasar por una prueba en la perseverancia. Por eso miren lo que dice Isaías 40:31. Lo pueden leer, por favor, Liví. Aquí hay algo muy interesante en lo que dice Isaías 40:31. ¿Por qué? Porque aquí se nos enseña esos pasos precisamente. Después de una gran prueba, ¿sí? Viene una fortaleza. ¿Y cuánto nos pasa eso? Las venganzas del Padre, las circunstancias que nos pasan, sea lo que sea que pase, el Padre nos remunera. Y cuando hay una escasez o una sensación de que, oh, ¿por qué me quitaron el amor del Padre? ¿Por qué se me quitó el amor? ¿Por qué se me quitó la pasión? ¿Por qué no tengo esa pasión? ¿Cómo es que se desvaneció? Es una prueba. Adelante, Levi. Yevareja Adonai beyismereja. Amén. Pero quien confía en el Eterno renovará fuerzas, tendrá ala como como las águilas, correrán y no se fatigarán, se encaminarán y no se cansarán. Devarim Hachem y razón. Barba. Quiere decir que se retoma la fuerza con la perseverancia. ¿Qué hace? Voy a volverme a levantar. Voy a volver a tener emoción. No cualquiera, superior a la que tenía, porque va a haber una revelación. Porque muchos se estancan en el sentido de que ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no siento lo mismo, ya no es para mí esto, yo creo que me equivoqué, creo que tengo que buscar otros ambientes y están buscando la novedad, la sensación, ¿sí? Pero sin pasar por una prueba, pero sin vencer, pero sin elevarse. Entonces aquí el Isaías está diciendo, el que persevera se elevará, recobrará las fuerzas, no se cansará, no se fatigará, se elevará con una revelación diferente, porque la revelación me hará elevarme, crecer, entender. ¿Sí? Entonces la prueba nos eleva y no podemos minimizar quiénes somos. Tenemos que creer en lo importante que estamos haciendo. Cuando oramos, cuando nos perfeccionamos, cuando nos están pasando circunstancias, cuando vemos un mundo de oscuridad, cuando vemos negatividad, tenemos que saber que el Padre va a vengarnos. ¿Qué quiere decir? Que va a remunerarnos. La venganza del Padre es que nos remunerará, porque ve nuestro dolor, nuestra aflicción, de la angustia de lo que está sucediendo y que Él está ahí. Y que cuando yo sienta esa necesidad y esa angustia de que ya no es lo mismo, ¿qué me equivoqué? ¿Qué pasa aquí? Es porque se me quitó, se me apartó eso para que yo creciera y recibiera una revelación más profunda, más grande, generar un estado superior, recibir revelación, ¿sí? Elevarme a un sentido mucho más profundo, ver más allá de lo que veo. ¿Sí? Muchos se cansan de cantarle al Padre, dicen que ya no siento lo mismo cuando le canto, ya se me hace como que, sí, amén, aleluya, sí, canto al Padre, ya me cansé. ¿Y saben qué? No lo hacen por Él, lo hacen por ellos mismos, porque se cansan. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? El Padre hace algo muy importante. Él deja un espacio para que nosotros sientamos ese vacío. Y entonces perseveremos y venzamos. Y cuando venzamos en ese vacío, va a venir el enemigo y va a decir esto, lo otro. Si nosotros vencemos, porque va a decir, mira cómo están los otros, mira qué bien les va, ya hablaron mal de ti, mira cómo te ves, mira que lo otro, mira que esto. Pero si vence, una nueva inspiración, una nueva revelación, algo
superior. ¿Por qué usa el águila? Porque las águilas son las que vuelan más alto sobre el cielo. Quiere decir que la visión se eleva. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que perseverar. ¿Sí? Confiar. Porque muchos solo no confían a menos de que no vean y sientan. Y cuando ya no sienten y cuando ya no ven, corren, se apartan, ya no quieren hacer las cosas. Por eso dice Juan 20, 28 al 29, Shahakim, por favor. Con esto voy a cerrar. Llevar que caiga Weber me deja. Entonces Tomás respondió y le dijo, Adón mío y Elohim mío. Yeshua le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste, bienaventurados los que no me vieron, no vieron y creyeron. De Baruch Hashem, que caiga Weber me deja. Amén. Miren bien qué importante fue lo que le dijo Yeshua. Crees porque ves, pero bienaventurado es aquel que no viendo cree. ¿Sí? Bienaventurados quiere decir que serán recompensados mayormente que aquellos que solamente se dejan llevar porque quiero ver, quiero sentir, quiero estar emocionado, y si ya no me emociono me voy y abandono a la Torá, abandono a Yeshua y me voy a ver dónde, pero quiero sentir cosquillitas en el cerebro, en el oído, en el estómago, en las manos, pero ese hueco que se generó fue para el Padre, estaba haciendo algo en la vida de uno para elevarnos y recibir una mayor revelación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues la gente no se eleva, no recibe revelación y anda brincando como una cabra de un lado para otro y no encuentra su lugar. ¿Por qué? Porque no crece, sigue siendo cabra y nunca se transforma en una abeja. Oveja, perdón. Oveja, sí, oveja. Pero los que creen es que atesoran al Padre. Los que creen cuando no sintieron o cuando no vieron son leales a Yeshua. Son leales, ¿sí? En los momentos difíciles está la lealtad presente. Soy leal. Soy leal, ¿sí? Porque mi amor es grande, ¿sí? Y entonces se desarrolla algo grandioso, que el Padre se manifiesta con su grandeza y da una revelación superior, ¿sí? Entonces, cuando el mal está en medio de nosotros y las pruebas aparecen, aunque sean dolorosas y difíciles de comprender, son piezas esenciales dentro del plan divino que a través de ellos nos llama a crecer y forja nuestra emuná para darnos revelación, aunque parezca fuego ardiendo, para enfrentarnos a la adversidad, para descubrir lo profundo de lo espiritual, porque sin crecimiento, sin capacitar esta vasija, no podemos recibir secretos ni elevaciones espirituales. Y muchos se cansan y atraviesan por oscuridad y entonces no siguen más y abandonan. Pero nosotros estamos invitados a confiar plenamente en el Padre, en su propósito, ahora que lo sabes de la venganza del Padre, ahora que entiendes este concepto, ahora que puedes sentir esa maravillosa comprensión de que el Padre sabe, es vengador de nuestro sufrimiento, de nuestras lágrimas, de nuestra aflicción, de que se tambaleó nuestra duda, no porque queramos hacer el mal, sino por el mal que nos hicieron, porque siente el dolor de nosotros. Al final de nuestras luchas, vamos a encontrar el verdadero significado de nuestra emuná, del camino que se nos presentó. Aprenderemos de las pruebas que no nos van a destruir, sino nos van a construir. Vamos a forjar nuestras almas, a caminar dispuestamente de la mano de Elohim viviente para llevarnos a nuestro destino, que es grandioso y luminoso y majestuoso y revelador. Porque aunque estemos pasando por circunstancias difíciles y aunque veamos tanta maldad y negatividad en el mundo, y si vencemos
somos co-creadores con el Padre, dejamos la huella en este mundo, somos diferentes, hacemos digno el mundo de que el Padre venga y lo que ocupaba en lo malo, lo negativo, el espacio, se aparta y ahora lo divino aparece y nos hace sentir esa angustia, porque también esta vasija tiene que crecer, todo forma parte de un plan divino. Entonces, cuando yo tenga esa angustia, decir, no siento lo mismo, siento que esto no me está fortaleciendo. Recordar que es una prueba, ser fieles en ese momento, elevarnos y ser co-creadores con el Padre, mejorar el mundo creado, no querer cambiar Chicago, es cambiarse a uno mismo, influir nuestra familia y de ahí el más el mundo, porque somos co-creadores. Quiera Hakadosh Baruj Hu, que ahora que estamos a la próxima semana, que Baruch Hashem cae el viernes, el Yom Kippur, estemos juntos, recordando la maravilla de combinar con Él, de encontrar la bondad y la gesed en sus ojos, y que nos escriba para bien, para bendición y para mucha abundancia de una vida plena, caminando con Abino. Todos nosotros y los que nos ven, ya sea en YouTube o en Facebook. Quiera el Padre sea bendito este Shabbat y se le remunere lo que hizo en Rosh Hashanah, en este Shabbat, y le empiecen a llover las bendiciones a usted, a sus hijos y a todos los suyos en Yeshua. Nos despedimos de Facebook y YouTube y nos quedamos en la oración. Que el Padre los bendiga a todos y que tengan una bendición amplia en todo, de todo y con todo en Yeshua. Litraot. Shalom. Alejem.